fuerte en esta noche. Un tema que todo el mundo trata de esconder, de tapar. Es como esa suciedad que en vez de sacarla a la luz preferimos ponerla debajo de la alfombra. Pero que apenas uno empieza a explorar la razón por la que hay tanta violencia, la razón por la cual la gran mayoría de los que están presos llegaron a delinquir, la gran mayoría de por qué la gente no tiene claro cuál es, en muchos casos, su identidad sexual, se odia a sí mismo, odia a sus parientes, odia todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, es por este flagelo que sacude al país de norte a sur, de este a oeste, y que mancha la vida de pobres y de ricos. Y me estoy refiriendo al abuso infantil. Cuando uno habla de este tema, está lo que habitualmente uno hace cuando no quiere escuchar algo. Cierra los oídos y no quiere ni siquiera mencionarlo. Esto es lo que está pasando en la audiencia en esta noche. Porque no hace falta ser muy imaginativo para saber que hay gente que está viendo este programa que fue abusada. He hecho muchos programas de testimonios. Lali, la esposa del pastor Alejandro Gómez, Lali Gómez, contó, y otros testimonios fuertísimos de gente que fue abusada. Pero en esta noche tengo el privilegio de dialogar con Viviana Salinas de Valois, que es alguien que trabaja en la prevención de cómo evitar, cómo conocer lo que es el abuso infantil, cómo sanar a aquellos que han sido abusados. Y para mí es un privilegio tener a Viviana con nosotros. Viviana, bienvenida al programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Es un honor para mí estar acá, pudiendo hablar de la Fundación EPASI, así que... EPASI. EPASI, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Es una sigla. Sí. Ahora, tu tonito es que no sos de Buenos Aires. No, de Tucumán. Tucumán. Tucumana de pura cepa. ¿Sí? Sí. Así que podemos cantar Lunita Tucumana. Sí. Algo así. Después, si se animan, aunque su don artístico pasa por otro lado. ¿Cómo empezó esto, Viviana? ¿Cómo es que te motivó? ¿Qué es lo que te motivó a trabajar este tema tan duro? Bueno, nosotros somos con mi esposo, el apóstol José Valois, fundamos una iglesia en Tucumán en el año 93 y empezamos en el año 95 ya con comedores infantiles. Llegamos a tener 3 comedores infantiles durante 10 años. Esa tarea pastoral me llevó a estar en contacto con niños abusados. Venían al comedor niños abusados sexualmente, en esa época de la década de los 90, donde comían de la basura. Entonces yo justo me recibí de psicóloga social en ese entonces, y empecé a trabajar con los niños de nuestro comedor. Y ahí surge el programa educativo. Vos venís de una familia normal, clase media ahí de Tucumán, ¿no es cierto? Sí, mi papá fue, en la época de Ricardo Alfonsín, fue rector normalizador de la Universidad Nacional de Tucumán. Ah, mira. Sí. Así que bueno, venimos de esa parte. Enfrentar o entrar en contacto con esta situación, ¿te debe haber choqueado o era una cosa que vos conocías mucho? No, era choqueante. Por ejemplo, yo tenía una niña que venía al comedor y era mi alumnita de la escuela bíblica, yo era la maestra. Entonces ella me decía, señorita, yo quiero ir al cielo porque yo ya no quiero vivir más acá, porque mi hermano, me decía otra palabra, pero me daba a entender que la abusaba sexualmente. Entonces en ese año, yo me acuerdo que en esa semana lloré una semana entera. Y me acuerdo que fue el pastor Alberto Motesi a dar un seminario. Me acuerdo el primer libro para obreros cristianos. Y ahí decía, en caso de abuso sexual hay que denunciar. ¡Wow! Yo digo, tenemos que denunciar. Y ahí empecé yo
a trabajar y bueno, ahí creamos el programa educativo. Ya este año cumplimos 20 años del equipo, antes era equipo que pertenecía al área social de la Iglesia Visión Apostólica. Y luego ya somos fundación y hemos trabajado muchísimos años con los niños de los comedores y luego ya lo abrimos nosotros para la sociedad. Nosotros funcionamos como una institución educativa en donde todos los años hay una inscripción desde los 4 a los 17 años de edad, y así como el papá lo viene y lo hace que vaya a inglés, a folclore, a guitarra, bueno, vienen a prevenirse del abuso sexual infantil, que es la prevención primaria, para que nunca le suceda el abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? Bueno, el abuso sexual, yo he creado una definición de tantas definiciones que hay a lo largo de estos 20 años. Nosotros le llamamos que es una interacción entre, puede ser un hombre o una mujer, porque hoy en día hay muchas mujeres, o sea, el porcentaje de mujeres abusadoras aumentó. Tenemos aproximadamente un 13% de los abusadores sexuales son mujeres, que tienen una interacción con un niño, niña o adolescente. El objetivo es obtener placer, y no solamente obtener placer de su perversión, sino convertir a ese niño en un repetidor de su conducta. O sea, niños que luego se convierten en activos y en ofensores de otros niños. Es tal la perversión, a veces yo digo, nosotros que tenemos una mente sana, nos cuesta entender cómo es esa dinámica perversa del hombre o de la mujer abusadora. Realmente nosotros en las capacitaciones, ahora estamos dando una formación, todo esto lo hacen los preventores formados por la Fundación, preventores del abuso sexual infantil. Y estamos ahora dando una formación online, y realmente la gente, a pesar de que estamos dando un curso por internet, la gente llora, la gente se moviliza, muchos de ellos han sido sobrevivientes de abuso, y nosotros creemos que es posible la total recuperación de un sobreviviente de abuso. ¿Y es posible la total recuperación de un abusador? Bueno, ahí nosotros nos capacitamos. Déjame que dé el teléfono. Sí. Era por sí o por no. Bueno. El celular donde recibimos exclusivamente WhatsApp. Textos, no fotos, no avisos, no cadenas, no información, solo mensajes que tengan que ver con el tema que estamos tratando hoy. Y es muy fácil, 1127770000. Y también abrimos esto porque este drama no es exclusivo de los argentinos, sino de todos los países del mundo. Así que aquellos que están viendo el programa desde otros países lo pueden hacer más 549 y el número 1127770000. Estoy con Viviana Salinas de Valoy. Yo tengo un problema con los nombres, pero si no lo tengo enfrente me olvido, ¿no? Viviana, me trajiste unos cuantos libros que nos van a ayudar para ordenarnos un poco en el diálogo. El primero que presentamos, sí, plan de clases, y es sobre un libro para enseñarle a los niños a cómo cuidarse. Exactamente. Y el programa se llama Mientras nos divertimos, aprendemos a vivir. Ese manual del preventor, el preventor tiene que, puede dar las charlas a los niños a partir de los 4 años de edad. Desde los 4 años. Sí. Gracias. Sí. ¿Y quién puede recibir este material? El que se forma como preventor de nuestra fundación. Es una formación intensiva. Entonces el preventor aprende a enseñarle al niño, por ejemplo, de 4 años, en su etapa etaria, respetando su etapa psicosocial, psicosexual, y no arruinando su inocencia. Por eso es muy importante lo que hoy estamos viendo de la educación sexual en valores. Porque para prevenir el abuso, la base de la prevención del abuso es la correcta sexualidad.
la sexualidad en valores. Si nosotros no enseñamos la sexualidad en valores, no podemos prevenir el abuso. Ahora está muy en el tapete el tema de la enseñanza sexual en las escuelas, ¿no es cierto? El ESI. Y contaminado por la ideología de género. ¿Cómo enfrentás vos ese embate de la ideología de género con este material? Bien, nosotros justamente este es un programa que lo hemos creado el año pasado, que es una propuesta, digamos, alternativa al ESI, que se llama ESB, Educación Sexual en Valores. Es un programa para la primaria en donde nosotros, ¿qué es lo que enseñamos? Enseñamos una sexualidad desde la biología, lo científico, los valores. ¿Pero qué valores? Los valores morales, los valores según Dios, la verdad, la vida, la justicia, la familia. Y también en este programa tenemos que a partir de los 10 años se enseña lo que se llama la abstinencia educativa, que es un programa que nosotros lo tomamos de Estados Unidos, en donde ya se empieza a hablar por qué es bueno esperar a tener una edad adulta para poder tener relaciones sexuales. Ya a partir de los 10 años, cuando las niñas ya le va a venir su primera menarca, está aplicado lo que es la abstinencia educativa. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros y nos basamos en una sexualidad digna, honrosa, con límites, con pudor, que no se habla ahora del pudor. O sea, el ESI, por ejemplo, no tiene límites, no tiene, justamente ellos hablan de que pueden mostrar. En Tucumán, por ejemplo, pasó una maestra de jardín de infantes para enseñarles sexualidad. Bueno, hoy los niños de 5 años, bueno, este es mi cuerpo, estos son los hombros, estos son los brazos, y bueno, a ver, se van a bajar el slip o la bombachita y van a ver qué tienen cada uno de ustedes y se van a tocar. Entonces tenemos una maestra instruida por el ESI que viola la intimidad del niño, viola los límites de su propio cuerpo y que enseña a que se abusen, porque el niño que toca los genitales sin el permiso del otro, ¿verdad? Y aunque le diera permiso, está pasando sus partes íntimas que tiene que ver con su dignidad. Entonces, justamente la propuesta de este programa educativo es una propuesta alternativa para que nosotros podamos enfrentar. Varios colegios cristianos lo están aplicando en lo que es la primaria, ¿sí? Nosotros estamos en 17 provincias en Argentina, en 29 ciudades con el programa. Entonces, bueno, lo estamos aplicando, estamos, digamos, evaluando, elaborando. Por supuesto, este programa de prevención primaria ya tiene sus 10 años, este programa. Incluso ha sido evaluado por una consultora sueca como un modelo para la infancia para Asia, África y Suecia. No, vamos a poner, este es el que salió el año pasado. Sí. Educación sexual en valores para resguardar a los niños y su identidad y con ellos las generaciones venideras. Seguramente tenemos la dirección del... Perdón, me estoy tapando acá, ahí está. Bueno, se cayó en unas tarjetas que vea. Ahí está el libro. Ahora, Viviana, ¿cómo puede hacer alguien para conseguir estos materiales? Lo vamos a ir diciendo para que, estoy seguro, este programa se ve en muchas escuelas, en muchas iglesias, lo ven muchas familias, y la pregunta del millón es ¿cómo consigo? Ahí está. epasi@hotmail.com. Ese es el correo electrónico. Bien fácil. Este debe ser el Instagram, @fundacionespasi, y la página debe ser esta, exacto, www.epasi.org. Dejen la página y después el Instagram y el email. Háganlo circular todo el tiempo. Acá le quería explicar. ¿Hay algo más? Facebook. Bueno, a ver. Sí, Facebook y YouTube, nuestro canal. Fundaciones Pasi, bueno, y YouTube también. Sí, tenemos nuestro canal de la Fundación. O sea que este programa va a salir también allí, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Qué privilegio. Vamos a repetir. Uy, qué privilegio. Y bueno, tenemos acá en Argentina, tenemos lo que es por Mercado Libre,
lo compran y llega a su casa este libro. Y para los países extranjeros está a la venta en Amazon. En Amazon está digital y físico también. Qué o sea que bárbaro. tenemos para los Tremendo. países que nos están viendo. Ahora, a mí me gustaría explorar un poco más lo que sufre un chico al ser abusado. Lo he conversado esto con personas que han sido abusadas, pero tu mirada, como alguien comprometida con la fe, pero comprometida con la ayuda a personas, especialmente a niños abusados, va a ser un poquito más clara, más definida, ¿no? ¿Qué le pasa a un chico al ser abusado? Bueno, lo primero que se destruye un niño a ser abusado, y cuando hablamos de abuso, hay una tipología que nosotros manejamos, que el niño puede ser abusado sexualmente, emocionalmente. Por ejemplo, con la exposición de la pornografía, ya sea pedofilia y demás. Y luego el abusador o abusadora avanza sobre el cuerpo del niño, ¿verdad? Hasta su objetivo obviamente es violarlo, penetrarlo. Pero hay distintos niveles de abuso, pero no existe un abuso que no dañe. Un tocamiento, un toqueteo, un froterismo, el exponer al niño a la pornografía, todo eso daña su aparato psíquico y hay un cambio neuroquímico en el cerebro cuando el niño es abusado. Esa nenita de 5 años que ese tío o ese padre o ese padrastro avanzó sobre la ropa interior, la nena ya está sintiendo algo que no está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el niño sobreviviente? Empieza a desconfiar de su propia percepción. Entonces dice, bueno, mi papá me ama durante el día, pero a la noche se convierte en un monstruo que me abusa. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño que es crédulo, el niño que es tan frágil en su psiquismo, en sus emociones, empieza a disociar, a dividir en el cerebro y crea personajes. Este es mi papá que me hace jugar y me lleva a la plaza durante el día, y este es otro monstruo que lo abusa de noche. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el niño? Empieza a experimentar, porque el niño lo ama a ese tío, lo ama a ese abuelo, porque lo ama, pero a quien ama, ese le hace daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el niño? Empieza a percibir lo malo como bueno para que él pueda soportar. Eso se llama síndrome de acomodación al abuso. Para no volverse loco, para no quitarse la vida. Por eso nosotros hablamos que el sobreviviente, en vez de llamarle víctima, le llamamos sobreviviente, porque fue valiente de no quitarse la vida. Pero, me haces fácil hacerte la pregunta. ¿Hay mucho suicidio infantil por razones de abuso? Totalmente, totalmente. Ahora ha bajado la edad. Antes teníamos niños de 13, ahora niños de 11 años, ¿sí?, que se quitan la vida. En el norte hay mucho suicidio, donde niños dejan cartas. Bueno, hubo un tiempo también de algunos suicidios masivos en el norte, en Tucumán, en Salta, y realmente nos deja perplejos a nosotros el tema también de la droga. Por ejemplo, los chicos que están, hay estadísticas que se manejan que el 40% de los chicos en adicciones han sido abusados sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el niño? Empieza a bajar lo que nosotros le llamamos una persiana de protección para su supervivencia, entonces luego no recuerda, o sea, tiene como una amnesia. Por eso hay personas que dicen, yo a partir de los 7 años para adelante me acuerdo, desde los 7 para atrás no recuerdo nada. En la mayoría de las personas adultas, porque también trabajamos con adultos que han sido sobrevivientes de abuso, tanto de hombres como mujeres, empezamos a trabajar el recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando la persona es sanada, cuando pone el dolor en palabras, puede escribir una carta a lo que le pasó, puede expresar ese dolor en palabras, entonces empieza un proceso de sanidad interior que luego se nota en el exterior. Puede sobreponerse al trauma y, por supuesto, como nosotros decimos, creemos en la total recuperación de un sobreviviente de abuso sexual infantil. Qué buena descripción, Viviana.
Estoy seguro que hay mucha gente que está viendo el programa y se está sintiendo identificada. Y no hacemos el programa para lastimarle, no hacemos el programa para hacerla pasar una mala noche, sino para decirle que hay posibilidad de sanidad. Y es lo que acaba de decir Viviana. Se puede sanar totalmente. Y tiene que ver con la posibilidad de poder expresar ese dolor a una persona confiable, que guarde la confidencialidad, que le atienda y le respete el dolor. Y también aprendiendo otra cosa que va a ser indispensable, y es a perdonar. Hablaste de porque tenés un libro acá que tiene que ver con la gente grande que fue abusada, ¿no? Sí, este es lo de contención para mujeres y para hombres. Talita Kumi, mirá vos, qué nombre le puso Viviana a este libro, Talita Kumi. Claro, los que conocen el texto bíblico saben que es uno de los nombres que usó el Evangelio al referirse a esta chica que se había muerto, ¿no es cierto? Exactamente. Y que el Señor resucitó, el Señor. Así es. Fue el Señor que le dijo, Talita Kumi, que se levante. Que se levante. Exacto. Le pusiste el nombre de una niña que murió, pero que al Señor le dio vida. Exactamente. Muy inteligente el nombre. Y esto es para gente grande. Sí, es un entrenamiento también de nuestros preventores del abuso sexual infantil, este es un primer nivel para trabajar con la infancia. Hay un segundo nivel que es para trabajar ya con adultos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá también aproximadamente 15 años de trabajo en este libro, donde tenemos la parte de casuística. Por ejemplo, tenemos testimonios de mujeres que vinieron con, por ejemplo, un desprendimiento de mácula a causa del abuso sexual, que quedaron ciegas en la infancia porque habían sido abusadas, mujeres con pánico, mujeres que no habían podido aprender a escribir a causa del abuso. Cuando fueron sanadas, empezaron a escribir, terminaron su primaria y hoy son poetas del Señor. O sea, mujeres que hemos visto a lo largo de estos 15 años en trabajar en contención emocional, porque yo soy psicodramatista. Entonces se trabaja en grupo, entonces se pone el dolor afuera, a través de esa escena puesta. Me haces acordar a un amigo mío que está en Australia, Raimundo, psiquiatra, que hacía psicodrama en la década del 80. Te voy a hacer el contacto con él. Qué lindo. Una de las razones, no la mencionaste, que produce que las mujeres en el matrimonio no consigan disfrutar de la intimidad con su esposo, es haber sido abusada, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. O sea, son las secuelas del abuso, que tienen que ver con esa mal aprendizaje. Por eso parte de la restauración sexual es, tanto en el niño como en el adulto, aceptar su sexualidad como digna y honrosa. Nos pasó con mujeres, por ejemplo, que habían sido abusadas muchísimo tiempo. Nosotros les enseñamos la correcta sexualidad a las mujeres. Había mujeres que nunca habían podido aceptar sus partes íntimas porque eran horrorosas, feas y sucias como el motivo del abuso de ellas. Entonces, parte de la sanidad es que también esa mujer pueda aceptar su sexualidad como digna, como que no es algo cochino, y ahí empieza la sanidad para luego poder tener una buena relación marital. Recién ahí empieza la sanidad, cuando esa mujer se acepta, incluso hombres. Nos pasó acá con la contención de hombres. Yo trabajé en el año 2011 con un grupo de hombres entre 30 a 56 años. Vamos a poner el manual para los hombres. El nombre sí que me escapa mi conocimiento. Bueno, es un nombre... Tantanacuy. Tantanacuy significa ven y juntémonos en quichua. En quichua, sí. Muy bien. Y bueno, y este año 2011 nosotros trabajamos todos hombres, adultos, y el 90% del grupo de hombres, ellos habían sido abusados por una mujer en su infancia. Era altísimo el porcentaje de este grupo de hombres.
en la infancia por mujeres, uno por la maestra, otro por la tía. O sea, habían tenido una experiencia traumática con mujeres mayores que ellos eran niños, que esto no se habla. No se habla de que una empleada doméstica pueda abusar a ese pequeño. No se habla de eso. ¿Por qué? Porque siempre se está hablando de la protección hacia la mujer, hacia la hija, hacia la nena. ¿Y sí, los claro. varoncitos? Los varoncitos que son abusados en el baño de la escuela, en un campamento donde van en carpa. Nosotros tenemos muchísimos casos de niños donde no hay un control en la escuela, en el sistema educativo para prevenir el abuso sexual, por ejemplo, entre pares. Sí, sí. Leía, creo que lo mencioné ayer, pero una estadística, una investigación hecha en las cárceles en Estados Unidos, hablaban de más del 80% de los que estaban presos habían sido abusados, hombres, Claro. habían sido abusados por alguna persona, par, compañero, abusado, es decir, le hicieron hacer cosas que no quería hacer. Exactamente. Y como no se corta el abuso, que es lo que hace Pazzi corta el abuso con el programa, ¿para qué? Para que ese niño no se convierta en un ofensor sexual el día de mañana, en un ofensor sexual juvenil. Claro. De esquina Corrientes, Juan Diris pregunta, ¿cómo reconocer a un niño que está siendo abusado sin que este chico, el nene, hable? Bien. Hay indicadores que tienen que ver con la conducta, tienen que ver indicadores físicos, por ejemplo, una persona que trabaja es enfermera, es un médico, puede ver lesiones en la zona genital, ¿verdad? Eso es más fácil de descubrir, pero por ejemplo, un niño con conductas, por ejemplo, lo que es indicadores fehacientes de abuso es la incontinencia fecal, o sea, la encopresis, cuando ese niño ya controla su esfínter, tiene 5, 6 años y de repente este niño, ¿verdad? No tiene diarrea, no tiene una bacteria, se hace encima. ¿Por qué? Porque está siendo abusado y él presenta un aterrorizamiento a determinada circunstancia en su vida. Es un indicador fehaciente de abuso y también puede ser por daño en la parte rectal del niño que está siendo abusado. Sí, claro, pero eso hay que ir a un médico. Por supuesto, pero eso lo otro es mucho más fácil. Y luego, por ejemplo, comportamientos sexuales que no son acorde a su edad. Por ejemplo, un niño que usa 2 muñecos, está jugando con los muñecos articulados, está jugando con los peluches y de repente agarra un lápiz y le quiere introducir ese lápiz en el juguete. La introducción de algún elemento sobre ese muñeco, sobre ese animal de peluche, es un indicador de abuso sexual. Él está repitiendo algo que vive. Exactamente, la introducción o, por ejemplo, un comportamiento llamativo con los animales. Hay niños que son abusados, entonces ellos repiten ese movimiento, por ejemplo, copulatorios con un perro. Se le suben encima a un perro, entonces, o empiezan a practicar con otros niños que están en posición de caballito. Nos tiene que llamar la atención esas conductas que no son naturales. Un niño puede jugar a la doctora, pero el niño que ya introduce algún juguetito en la zona genital nos tiene que llamar la atención porque eso no es normal. Eso se llaman juegos patológicos. Y luego también en los dibujos. Los dibujos se detectan mucho, por ejemplo, dibujos o árboles con forma fálica, o hay dibujos implícitos y dibujos explícitos. Por ejemplo, un niño, cuando nosotros enseñamos las partes íntimas, tenemos un dibujito del nene y la nena, con la bombachita, el corpiñito y el slip. El niño que empieza a rayonear y quiere rayonear las partes íntimas y hasta que la rompe a la hoja, nos tiene que llamar la atención. Tremendo. Sí. Gracias, Juan, por lo que decís del programa. Soy Estela de Tucumán, saluda. Soy Lucrecia Venado Tuerto, tengo una nieta de casi 4 años y oro mucho por ella. Claro, esto es lo que nos pasa a los abuelos, ¿viste? La preocupación de que alguien lastime a alguno de nuestros nietos. Totalmente. ¿No?
Qué bendición poder compartir su programa, que Dios siga levantando mujeres como Viviana, llenas de amor de Jesús, fuerza del Altísimo. Esto es Jorge y Romy de Sánchez, de General Pinedo, Chaco. De Tucumán, así, iba a decir que no lo está mirando nadie. Sí. Ruth Corbalán te está viendo desde Tucumán y hizo el curso como preventor de manera online. Soy Adriana de Merlo, maestra jardinera en nuestro distrito escolar. Recaen denuncias de abuso sobre maestras y profesores y es difícil comprobar que en realidad los abusos son intrafamilia. ¿Cómo hacer para manejar esa situación? Te piden que nos digas. A ver, yo voy a tratar de entender a Adriana. Se denuncia, el chico denuncia al profesor o a la maestra, pero en realidad lo que sucede es que está siendo abusado en la familia. Quiero entender que este es el mensaje. ¿Qué opinión te merece una cosa así? Bueno, nosotros cuando descubrimos, por ejemplo, un niño que viene de PASI, o nosotros también hemos ido a las escuelas a dar los talleres de prevención primaria, y ese niño cuenta que está siendo abusado por el tío, por el abuelo, ¿qué hacemos para intervenir? Empezamos a trabajar con la familia sana. ¿Qué es la familia sana? En una familia donde hay un delito generacional, donde se hereda el incesto y el abuso sexual, hay alguien sano. Una abuela que le cree a ese nieto, una abuela que si nosotros vamos a trabajar, esa abuela le va a creer a ese nieto. Entonces tenemos que empezar nosotros y trabajamos con la familia, porque de hecho cuando deseamos sexualidad tenemos que tener la autorización de los papás. Claro. Y ahí, por supuesto, no intervenir inmediatamente en el sentido que nos pasó en una escuela cuando éramos nuevitos en el año 2004. Estábamos haciendo talleres en una escuela de la provincia. Descubrimos que la nenita estaba siendo abusado, 6º grado, la directora se escandaliza y ¿qué hace la directora? Va y lo encara al papá abusador en la puerta de la casa. ¿Qué hizo el padre? No la envió más a la escuela y se perdió todo el contacto con la familia de la nena. Entonces nosotros tenemos que ser astutos en cómo va a ser la forma de intervención para seguir teniendo contacto con ese niño y no que nos quiten el niño. No, el niño no viene más de paz, sino va más a la escuela y nos quedamos. Entonces lo que hace Viviana es buscar dentro de la familia a alguien sano. Exactamente, que pueda creer ese niño, que lo pueda proteger, incluso si esa abuela le cree, que lo lleve, que lo saque de esa casa y lo pueda proteger esa abuela. ¿Por qué las esposas niegan tantas veces la realidad de que el esposo está abusando de una de las hijas? Porque esto, esa es la realidad de las madres. La mayoría de las madres no lo puede creer o no lo quiere creer. Hay distintos tipos de madres. Hay madres que son las madres que le creen a sus hijos y las otras que son porque también han sido víctimas, y la madre que ha sido víctima en su infancia y se casa con un ofensor sexual tiene un doble conflicto, porque a su vez la madre es adicta del adicto. Una mujer que está casada con un ofensor sexual, ya sea padre biológico o no biológico del niño, es adicta al adicto. Y también no cree en su propia percepción, porque ella también fue abusada. Entonces, nosotros estudiamos un caso muy importante de una licenciada que se llama Diana Sanz, una argentina especialista, y ella relata que en esta terapia donde ella sabía que su esposo se iba de noche y lo abusaba a sus niños, después de 2 años de terapia, cuenta Diana Sanz en su libro, que esta mujer pone talco alrededor de la cama de su hijo y comprueba el abuso. Pero después de 2 años de terapia, ¿por qué? Porque ella también había sido víctima y sospechaba de su propia percepción del abuso. Y también hay mujeres cómplices. Hay madres cómplices perversas que son las menos. ¿Por qué? Porque hay pocas mujeres abusadoras. Porque la maternidad es un factor protector. Claro. La mayoría de las mujeres que nosotros conocemos perversas no son madres. Trabajan en conjunto con las redes de pedofilia. Nosotros hemos denunciado públicamente en nuestra página, en nuestro Facebook,
está la denuncia pública que yo hice en diputados en el año 2017 en contra de una red de pedofilia de la ciudad de Santiago del Estero, donde justamente las mujeres cómplices eran mujeres que no tenían hijos, que no eran madres, cómplices de los pederastas. Gracias, pastor, por abordar con excelencia y con profesionales estos temas tan vigentes hoy en día en una sociedad que ha perdido los valores. Néstor Escobar, gracias. Es de gran bendición su programa, pastor. Se debe hacer denuncias cuando nos encontramos con niños abusados en la enseñanza dominical de la iglesia. Hace una pregunta. ¿Se debe denunciar? Por supuesto. Nosotros, Juan Pablo, en Tucumán en el año 2008... Pero mira qué dices, siempre hay el temor de que el niño sea alejado del entorno de la iglesia y la justicia tal vez no avanza y queda solo con el abusador. No, lo que pasa es que nosotros entendemos que, y es una pregunta que me hiciste al principio, el ofensor sexual puede llorar, puede estar arrepentido, pero si no tiene un tratamiento de 2 años, un ofensor sexual leve, ¿qué es? Que la toqueteó a su sobrina, cosas pequeñas. Nosotros nos capacitamos con la licenciada Laura Brito, de Río Cuarto. Ella estuvo trabajando con ofensores sexuales en Estados Unidos 8 años. Y tomamos el modelo de Carnes. Él es un escritor que habla, No lo llames amor, se llama el libro, y es todo una metodología para trabajar con ofensores sexuales. Pero hay una gama de ofensores sexuales que no tienen recuperación, que se llama la franja roja en Estados Unidos, que tienen cadena perpetua. Entonces nosotros tenemos que saber como cristianos que podemos perdonar, pero el perdón no significa la restitución del vínculo, la restitución del vínculo. Es decir, bueno, vamos a festejar en Navidad, vamos a festejar un cumpleaños, total, el abuelito ya lloró y ya arrepintió. No, necesita un tratamiento psiquiátrico, psicológico, ese ofensor sexual, que lamentablemente acá en nuestro país hay muy pocos ministerios que trabajan con los ofensores sexuales, lamentablemente. Sí. Bueno, Edgardo de Rosario justamente preguntaba esto, ya lo contestaste, ¿el pedófilo se recupera? ¿Las penas no deberían ser mayores? Totalmente, totalmente. En Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo mis hermanos que viven ahí, en Estados Unidos es impresionante, por ejemplo, una persona que maneja un autobús escolar no puede ni siquiera ponerle el cinturón de seguridad, el niño no lo puede tocar. No, es tremendo. Por justamente normas, digamos, de protección ante, y bueno, y ahí en Estados Unidos tenemos la ley Megan, que la ley Megan es una ley que dice que todo ofensor sexual que cumplió la pena sale de la cárcel, tiene que tener 2 millas a la redonda, todo el mundo tiene que saber que ahí vive un expresidiario que es ofensor sexual. Las escuelas, las instituciones. Es así, claro, lo que pasa es que la sociedad, al estar enferma, empieza a perder algunos gestos muy cotidianos. Cuando yo viví en Estados Unidos, te estoy hablando de hace, en el año 80, o sea, hace 39 años, me pusieron a dirigir un equipo de fútbol. Y yo llevé a mis hijos, que lógicamente le llevaban años luz de ventaja a los chicos de allí. Entonces, claro, yo, estando mis hijos, se me tiraban encima, hacían un gol y los pibes empezaron a hacer lo mismo. Y a mí me pareció una cosa normal, hasta que me vinieron y dicen, pará, no, tené cuidado, no podés que te abracen. Son pibes de 8 años, 9 años, acá no podés. Exacto. Es terrorífico. Y vamos a tener que terminar allí nosotros porque el abuso no disminuye, va aumentando, ¿no es cierto? Lejos de lastimar, este programa edifica mucho en nuestras vidas. ¿Cuántas preguntas le haría a su invitada? Bueno, ahí tiene, estamos poniendo todo el tiempo el Instagram, el email, el correo electrónico, la página de Facebook, y qué sé yo, todo lo que tienen para que haga de todas las preguntas, especialmente a 4 o 5 de la mañana, que ella contesta a esa hora todos los mensajes. Soy Ana de Heruria, provincia de Córdoba. Yo fui abusada a los 7 años por mi propio padre.
Pasados los años ya con una familia, llegué a tener vergüenza y pensé hacer de todo para suicidarme, hasta que conocí al Señor y pude perdonar a mi padre y me sentí liberada. Hermoso tema, los felicito. Yo quería añadir algo para esta persona que escribe, Ana. Quiero decirte, Ana, que nosotros en la restauración de mujeres sobrevivientes de abuso, justamente en mi tarea pastoral, ella, la discípula mía, me decía, porque también había sido abusada por su papá, que ella se quería sacar la sangre. Yo me quiero sacar la sangre, no quiero tener el apellido de mi papá. Entonces yo investigando, nuestro cuerpo cada 8 años cambia todas las células. O sea, las células de nuestro cuerpo, de todos los organismos, cambian cada 8 años. Entonces pero yo algunos para mejor, para mí cada vez peores. Entonces yo le dije, esa niña que vos fuiste abusada, no está más. Ya no está más. Ya no está más, ni en la célula. Porque hay personas que dicen, no, por este cabello y esto ha sido partícipe de esta iniquidad, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un punto de sanidad para muchas mujeres sobrevivientes, de saberse que ya no hay nada en esa persona que tenga que ver con ese abuso sexual. Tenemos un video para ver ahora, un par de ellos. Vamos a ver el más largo primero. ¿A qué se refiere este video? El trabajo de paz y cuando estamos en las escuelas con los niños previniendo. Sí. Ahí lo vemos. Mientras seguimos recibiendo mensajes. Ahí está. El 66% de las víctimas de abuso sexual, sus padres no están al tanto de lo que les sucede. El 51% de los casos del abuso sexual son reiterados. El 62% de los abusos sexuales fueron cometidos por familiares, el 22% por conocidos, por lo cual el 84% son cercanos a la víctima. El 80% de las violaciones sucedió en un hogar. ¿Es posible prevenir a los niños para que no sean víctimas de ofensores y ofensoras sexuales? Consideramos que hay diversas formas de reafirmar su importancia como individuos y a su vez contener a quienes han sufrido un hecho negativo en su vida. Contamos con un programa educativo que ayuda a los niños y niñas a valorarse y a estar fortalecidos para poder enfrentar los obstáculos que se les presenten en esta sociedad. A decir que no. ¡Todos podemos prevenir! ¡Y vos también! Qué lío el color ese verde, che. Ya lo estamos cambiando. Ya lo estamos cambiando. Soy Silvana Mendoza. Dice, ¿cómo resuelven el tema del perdón que como cristianos debemos dar, pero sin dejar de lado lo legal? Claro, le decimos a la persona, perdona para vos ser libre. Exactamente, pero soltar el perdón. La denuncia hay que hacerla. Tiene que hacer la denuncia, ¿por qué? Porque un abusador, un pedófilo, puede abusar a más de 400 niños en su vida. Nenes, nenas y de todas las edades. Un abusador nunca deja de serlo por sí solo. Por más que reciba a Cristo, necesita un tratamiento mínimo de 2 años si es un ofensor sexual leve. Entonces, justamente nosotros creemos que podemos soltar el perdón, pero no restituir el vínculo con el ofensor sexual. ¿Hay algún lugar físico, pregunta Liliana de Capital, donde uno se pueda capacitar? Sí, en Tucumán. En Tucumán. El centro del país. Y bueno, y después puede hacer los cursos online. Donde en la casa esa, en la casa de Tucumán se hacen los cursos. Soy de La Paz, Entre Ríos, muy bueno el programa. Mi nombre es Norma Verdún. Muy bueno el programa, son temas de actualidad,
Dios lo sigue usando, Aldo de Saltagracias. Y alguien me hace recordar esto, y es que quien estuvo hace 3 semanas aquí en la iglesia de la Puerta Abierta, Josh McDowell, fue abusado sexualmente cuando era niño. El testimonio es tremendo. Este hombre, que es un hombre de Dios, escritor de libros increíbles, y tiene una película, y le voy a pedir al equipo que me consiga el nombre de la película. Es una sola palabra, y está en YouTube, y la puede ver gratis en cualquier momento. Termina el programa y si puede, mírelo. Es una película extraordinaria. El pastor de jóvenes de la iglesia la ha usado en las reuniones de jóvenes y es tremendo. Gracias a Carolina de Mercedes, que me hace recordar esto. Hermoso el programa, gracias por poner estos temas. Podría hablar sobre las 2 vidas en algún programa. Juan Carlos de Montevideo, acá está. La película se llama Inquebrantable. Inquebrantable. Este es el título de la película. Usted pone en YouTube Inquebrantable y le sale la historia biográfica de Josh McDowell, tremendo escritor y conferencista. Estuvo aquí en la Argentina, aquí en la iglesia de la Puerta Abierta hace 3 semanas. Volvemos al tema de la familia esa que vos estabas mencionando, buscar una persona sana, sacarla a la chica del ambiente donde está siendo abusada. Pero ¿qué pasa si no se puede hacer eso? Bueno, yo creo que ahí, lamentablemente, si nosotros podemos oficiar, de perito de parte. Una persona que es testigo, que está viendo los indicadores en ese niño, puede ir a pedir, ¿verdad?, que ese niño lo saquen. Lamentablemente el sistema judicial, ¿qué hace? Lo saca al niño y lo pone en un hogar de niños, y en ese hogar de niños es abusado. Por todos los... Exactamente. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nosotros, si trabajamos con ese niño en prevención, ese niño puede estar siendo abusado. Pero nos pasó, los niños vienen al taller de prevención. Por eso es importante difundir la prevención, que en todas las provincias de Argentina haya preventores que se capaciten. Entonces ese niño llega a un punto en su madurez que le dice al abusador: mira, vos no me tocas más porque yo te denuncio. Tiene que llegar un momento de la fortaleza de ese niño para cortar el abuso. Nos pasó con una nena de 9 años, que ella venía al comedor infantil, dimos los talleres de prevención y fue y le dijo a su tío: vos no me abusás más, sino yo te denuncio. Y luego que pasaron 15 años, esa chica volvió a la iglesia y nos contó que desde ese día que le dijo a su tío: vos no me tocas más, nunca más la tocó. ¿Por qué? Porque el abusador quiere que haya un pacto de silencio de por vida. Claro. Cuando ese pacto de silencio se rompe, ya la deja esa víctima y continúa con otra de la familia. Claro. Entonces, ese trabajo sí lo podemos hacer. No decirle, bueno, que nosotros somos los superhéroes que lo vamos a rescatar totalmente del abuso, pero ese niño, cuando sepa que se puede defender, lo va a hacer. Qué importante es, Viviana, que esto forme parte de la currícula de las escuelas bíblicas de las iglesias. Sería maravilloso. Porque, claro, cuando yo me crié, ¿a quién se le ocurría hablar de esto? Era una cosa... Pero hoy los chicos lo ven, está en los medios de comunicación. Exacto. Es algo que ya deja de ser algo oscuro, secreto, misterioso, y es algo muy común. Los chicos lo hablan en las clases, y estoy hablando de escuela primaria. Y por supuesto que la escuela primaria debería hacer la parte más importante, pero yo mismo me pregunto si las iglesias cristianas no tendríamos que hablar de este tema. Exactamente. Y yo animo a los pastores, claro, usted me dice, ¿usted por qué no lo hace? Sí, lo hago, pero
en este caso lo hace el pastor de niños de nuestra iglesia, Exacto. que hace este trabajo como capellán de la escuela primaria, pero también lo hace como pastor de niños de la iglesia. Una vez nosotros le preguntamos a un pastor que queríamos difundir todo esto en la iglesia cristiana, porque cuando nosotros comenzamos en el año 2003, ¿quiénes nos abrían las puertas? Las instituciones que no eran cristianas. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo había muchos abusadores. Entonces nosotros denunciamos a pastores abusadores, denunciamos a diáconos abusadores, y se cortó ese abuso generacional dentro de la iglesia. Entonces, como dice Pedro, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Entonces, lamentablemente, muchas veces en Tucumán, por dice, bueno, tal pastor abusó. Entonces, nosotros como cristianos debemos denunciar, no importa si es pastor, no importa si es diácono. Yo una vez le decía a mi esposo, nosotros cómo vamos a ir contra, y esta red de pedofilia que nosotros denunciamos en Santiago del Estero está conformada por sacerdotes de Santiago del Estero. ¿Cómo nosotros con qué autoridad vamos a denunciar a la curia católica si hay pastores y diáconos abusadores? Entonces yo creo que este programa es para todos. El programa de Paz no es confesional. Puede venir un niño ateo, no se ora, puede venir de cualquier religión, hasta un niño que no sepa leer, y el programa es aplicable en la prevención, para que ese niñito pueda decir en su media lengua, 4 años, no me toques, no me tote, dice un niño de 4 años. Entonces, que nos animemos como iglesia a decir, bueno, vamos a tener un programa. Yo le podría decir a todos los maestros del APEN, que yo también me formé como LAPEN, que PASI tiene un programa como LAPEN, pero es para prevención del abuso sexual infantil. Todo el plan de clase armado, las canciones, las láminas, los muñecos de trapo. Tenemos todo un kit de ¿Franelógrafo? No. No. LAPEN tenía franelógrafo. Sí, yo también los tengo, los franelógrafos. Sí. Qué bueno. Nos llamamos Ruth Felizardo y Martín Aparicio, brasileña, desde Buenos Aires. Hace un mes casi me abusan y me matan los mismos que me alquilaban en San Isidro. Dios me guardó a mí y a mi nene. Bueno, gracias a Dios. Mi nietista, otro mensaje, está con problemas por esa causa. La trataron de esquizofrenia. Mira vos, bipolar, se cortan los bracitos. Si no sería una más abusada y muerta. Dios me guardó, muchas bendiciones. Bueno, el mensaje viene un poco confuso. Pastor, vivo en González Catán, fui abusado muchas veces. ¿Qué puedo hacer, David? Bueno, nosotros tenemos en nuestro equipo preventores que han sido sobrevivientes de abuso sexual, que han sido totalmente restaurados. Entonces nosotros estamos por comenzar lo que se llaman terapias online. Terapias online para una persona que no está en Tucumán, que es mucho más viable a través de la distancia, y queremos también abrir estas puertas, no solamente el trabajo grupal, sino el trabajo individual para estas personas que son adultos sobrevivientes de abuso y que están, el hombre Juan Pablo, es más difícil de hablar de su abuso, sí, porque es como que está más estigmatizado, y no así la mujer. Entonces el hombre es más hermético para hablar, sí. Pero yo creo que es un paso muy bueno y estamos a disposición de los que nos escriben, siempre estamos contestando a la necesidad del pueblo. Me acuerdo hace muchos años, estoy hablando de la década del 90, vino un equipo de Colombia, tres hermanos nuestros, a dar un curso de consejería y sanidad. Y entonces, en una noche, yo en esa época estaba, entonces debería ser 93, 94, 95, yo estaba en la radio en esa época, radio municipal. Entonces yo a la noche no me quedé. Entonces al otro día me dijeron, mira, pastor, quédese porque vamos a hacer una pregunta y nos gustaría que usted fuera uno de los que ve la respuesta. Entonces hicieron cerrar los ojos a todo el liderazgo de la iglesia, serían unas 60, 70 personas. Y entonces, bien, ahora que usted está allí, nadie sabe, levante la mano los que han sido abusados. Y yo pensé, ¿en esta iglesia? No. Bueno, sabía de una chica que me lo había confesado. Más del 30% levantó la mano. Y muchos hombres que jamás lo habían dicho. Y a David le digo, mirá David,
qué bueno que te animaste a escribirnos, qué bueno. Sí. Ese es un primer paso. Tal cual. Ahora, conectarte con esta entidad, con esta fundación, EPASI, te van a ayudar. Y no tengas vergüenza, ¿no? Vos no tenés la culpa de nada. Vos fuiste el perjudicado, la persona que fue violentada. El diablo te va a atacar y te va a decir, bueno, vos, algo de culpa, vos lo provocaste, vos hiciste, no hiciste nada para que no sucediera. Mentira, vos sos inocente 100%. Así que no lo mires esto con vergüenza. Y si en González Catán hay muchas iglesias evangélicas, andá y sentate con alguien en el que puedas confiar y confesalo. Escribilo. Nos dijo Viviana hace un rato que empieza la sanidad cuando lo escribí. Yo creo que empezó la sanidad en tu vida, David, al escribirnos este mensaje. Y luego conectate con EPASI, ahí.org, y te van a ayudar. Estoy seguro que sí. Una persona que fue abusada, ahora que es madre, desconfía aún de su propio esposo que no abuse de su hijo. Capaz que el esposo es el tipo más bueno del mundo, pero ella que fue abusada necesita la sanidad, necesita hablarlo. Si es un hombre, como usted dice, que es un hombre sano, y esa mujer todavía le dice, no, o tiene una hijita mujer, no, te senté en las piernas de tu papá, no, que no entre al baño. O sea, donde no hay abuso, esa mamá necesita ser restaurada en esos miedos, en esa desconfianza. Necesita también. Viviana, gracias. Este es un primer programa. Te obligo a que vengas más seguido a Buenos Aires para estar en nuestro programa y ya hacer otro programa afinando un poquito. Este ha sido demasiado general, pero podemos trabajar temas más específicos y ayudar. El próximo domingo tenemos el culto de la iglesia, que usted puede ver. Estamos en este fin de semana, un fin de semana que tiene que ver con las misiones, como nuestra responsabilidad como cristianos de ir a todo el mundo. Así que ahí está lapuertaabierta.org para que usted se pueda conectar a eso de las 7 de la tarde del próximo domingo. Y todos los materiales, ahora pongamos otra vez la página de internet de EPASI, por favor. Todos los materiales, toda la información, allí está, www.epasi, lo leo para aquellos que están escuchando el programa por una radio y no pueden leer la gráfica del programa. P de Pablo, A, S, I y latina, epasi.org. Allí está toda la información y Viviana y todo su equipo, estoy seguro, va a ayudarle. Menciónele que vio el programa, capaz que le hacen precio. Gracias, Viviana. Dios le bendiga, muchas gracias, Juan Pablo. Saludos a la gente de Tucumán, que seguramente alguien de allá vio el programa. Llamó poca gente Tucumán, no sé. Tengo mis dudas de la fidelidad de los tucumanos. Que Dios te bendiga, Viviana. Muchas gracias. Nos encontramos aquí como cada noche, la puerta abierta para Canal Luz.